Reciban todos un cordial saludo desde donde se encuentren. Mi nombre es Helen Sánchez Quiñones. Actualmente me encuentro trabajando en el Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Cochabamba, ocupando el cargo de jueza del Juzgado Público en materia de niñez y adolescencia número 3 de la capital. Asimismo, referirles que mi persona forma parte integrante de la Mesa Interinstitucional por mi derecho a vivir en familia. En esta oportunidad les voy a presentar y disertar las rutas de atención en procesos de reintegración familiar. Dentro de los antecedentes de la presente ruta de atención de reintegración familiar, se tiene que el Código Niña Adolescente, Ley 548, en su artículo 35, parágrafo primero, protege el derecho a la familia, refiriendo que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse y educarse en un afecto y seguridad con su familia de origen o familia ampliada, y excepcionalmente, cuando esto no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia sustituta transitoria que le asegure una convivencia familiar y comunitaria. De igual manera, en el mismo artículo 35, en el parágrafo segundo, hace referencia que el niño, niña y adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias excepcionales definidas en el Código Niño, Niña, Adolescente y determinadas por el juez del Juzgado Público en materia de niñez y adolescencia en la capital y juzgados públicos mixtos en provincia. En cuanto a la justificación, la presente ruta de atención en procesos de reintegración familiar nace con la finalidad de otorgar una herramienta eficiente para todas aquellas instituciones que trabajan con la temática de las niñas, niños y adolescentes en un centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado, con la finalidad de la restitución de las niñas, niños y adolescentes al derecho de vivir en familia. El marco legal. La normativa legal aplicable
a la presente ruta de atención en procesos de reintegración familiar, establece la aplicación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código Niño-Niña-Adolescente, que sería la Ley 548, asimismo el Decreto Supremo 2377, que sería el reglamento al Código Niño-Niña-Adolescente, el Código de las Familias y su procedimiento familiar, que sería la Ley 603, la Ley 1168 de abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho a la familia de la niña, niño, adolescente, el Decreto Supremo número 3960, que sería el reglamento a la Ley 1168, y la Ley 1371, Ley de modificación a la Ley 548 y modificada a la vez por la Ley 1168. De igual manera, debemos establecer en la presente ruta el marco conceptual de las diferentes definiciones. En este caso, ¿qué se entiende por familia de origen? Es la que está constituida por la madre y el padre o por cualquiera de ellos, los descendientes, los ascendientes y parientes colaterales conforme el cómputo civil. La familia nuclear es aquella familia constituida por la madre y o el padre o cualquiera de los progenitores y su descendencia. La familia extendida o familia ampliada es la constituida por descendientes, ascendientes y parientes colaterales, como ser los hermanos, las hermanas, las tías, los tíos, los abuelos, las abuelas, etc. ¿Cuál es la definición del centro de acogida? Es la institución de atención que ampara a las niñas, niños y adolescentes que han sido alejados de su familia nuclear o ampliada, institucionalizadas como medida de protección de manera excepcional o transitoria con la finalidad de brindar atención integral durante el tiempo de su estadía. La reintegración familiar se entiende como el retorno de la niña, niño y adolescente del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado con la finalidad de que recupere la posibilidad de vivir con su familia de origen o familia ampliada. Este proceso de reintegración familiar es propiciada y acompañada a través de la intervención de los equipos técnicos de los centros de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado y las instituciones llamadas por ley para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, como ser la instancia técnica departamental de política social, las defensorías de la niñez y adolescencia, los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia en las capitales y los juzgados públicos mixtos en provincia. ¿Qué es el proceso de reintegración familiar? Es el trabajo que se realiza por un equipo técnico especializado conformado por un trabajador social, un psicólogo del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado con los miembros de la familia nuclear o familia ampliada, con el propósito de evaluar y determinar las posibilidades de reintegración familiar de la niña, niño, adolescente para restituir su derecho de vivir en familia. El proceso de reintegración familiar es realizado con la colaboración de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia correspondiente a la jurisdicción que corresponde y la instancia técnica departamental de política social bajo la supervisión del juzgado público en materia de niñez y adolescencia
en la capital y juzgados públicos mixtos en provincia. Antes y durante el tiempo de del proceso de reintegración familiar se debe tomar en cuenta la opinión de la niña, niño y adolescente para poder disponer la mejor medida de una reintegración familiar. El proceso de reintegración familiar no solo termina con el retorno de la niña, niño, adolescente a su familia nuclear o familia ampliada, sino es importante ver y establecer si corresponde un acompañamiento por reintegración por el periodo de 2 años de acuerdo a lo establecido en los antecedentes y considerado por el juzgado público en materia de niñez y adolescencia o juzgados públicos mixtos. ¿Qué se entiende por el fortalecimiento familiar? El fortalecimiento familiar busca potenciar competencias parentales, las cuales hacen referencia a las capacidades, habilidades y destrezas en un ámbito personal y laboral de los padres, las madres o los familiares responsables de las niñas, niños y adolescentes que tienden para proteger al cuidado, a la protección y educarlos, propiciando así un bienestar y desarrollo integral. El Plan de Desarrollo Familiar es un documento elaborado con la participación de la niña, niño y adolescente y su familia, la familia nuclear o la familia ampliada, con la orientación y asesoramiento del equipo técnico del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado, en base a los datos y características individuales y las familias que han sido recopiladas para brindar los medios para adquirir la conciencia en las aptitudes, capacidades y herramientas que le permitan proteger al cuidado y al desarrollo de sus hijos, hijas, sobrinos, nietos, etc. Este documento tiene una característica progresiva, ya que debe ser actualizada cada 3 meses según el avance integral de cada familia, esto en el ámbito social, en el ámbito psicológico, en el ámbito legal, etc. La finalidad del proceso de reintegración familiar es restituir a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado su derecho a retornar a la convivencia familiar, sea con su familia nuclear o familia ampliada, dentro del marco del principio del interés superior, velando el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Dentro de los objetivos establecidos en la presente ruta, tenemos el objetivo general, es de estandarizar el proceso de reintegración familiar realizado por los equipos técnicos del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado, con la familia nuclear o familia ampliada y en colaboración con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia correspondiente, la Instancia Técnica Departamental de Política Social, el Juzgado Público en materia de niñez y adolescencia y el Juzgado Público Mixto. El proceso de reintegración familiar propone el desarrollo de competencias parentales de la familia nuclear o familia ampliada para restituir el derecho de la niña, niño, adolescente a vivir en familia. De la misma manera, tenemos los objetivos específicos
en los cuales se encuentra el de contribuir que los equipos técnicos de los centros de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado, la instancia técnica departamental de política social, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia y juzgados públicos mixtos, para que conozcan procedimientos y apliquen herramientas estandarizadas en los procesos de reintegración familiar de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se tiene el de fortalecer la coordinación interinstitucional en procesos de reintegración familiar mediante la aplicación de la presente ruta de atención departamental, incluyendo sus herramientas. Otro de los objetivos específicos son el de potenciar las capacidades y habilidades parentales de la familia nuclear o ampliada para que ésta cumpla su responsabilidad de cuidado, crianza y efectiva protección de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, el de fortalecer en las niñas, niños y adolescentes sus propias potencialidades y capacidades autoprotectoras y de autonomía en coherencia con su nivel de desarrollo. El alcance. La presente ruta de atención fue desarrollada por la Mesa Interinstitucional por mi Derecho a Vivir en Familia del Departamento de Cochabamba, buscando ser un referente a nivel departamental para la aplicación de las entidades públicas y privadas que trabajan con la población de la niñez y adolescencia que residen en centros de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado y son destinados para los centros de acogida, la instancia técnica departamental de política social, los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia, para los juzgados públicos mixtos, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia u otras instituciones como ser las ONGs, fundaciones, asociaciones que ofrecen alguna modalidad alternativa de cuidado. La metodología de la presente ruta se divide en etapas. La primera etapa de recopilación de datos que empieza a partir del momento en que la niña, niño, adolescente ingresa al acogimiento circunstancial y posterior acogimiento institucional u otra modalidad alternativa de cuidado. Inicialmente se hará con la recopilación de toda la documentación que el niño, niña, adolescente
tiene a momento del ingreso, es decir, el certificado de nacimiento, la cédula de identidad, la libreta escolar, con la que la niña, niño, adolescente ha sido derivado a un centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado, documentación que es brindada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la FELCB, los funcionarios de la FELCC, la policía, etc. Posteriormente se recabará mayor información en los centros de salud, en las unidades educativas, en las OTBs, en el CEGIP, CERESI u otras que requieran información. Asimismo, se recopilará los datos referentes a su familia de origen o familia ampliada. Posteriormente se tiene la etapa diagnóstica. En la etapa diagnóstica tenemos las siguientes, que sería en primera instancia la identificación. Es el primer paso de la etapa diagnóstica que implica conocer las referencias de la familia, como ser el nombre, apellidos, domicilio, número de carnet de identidad, ocupación, contactos telefónicos. En el caso de que el centro de acogida no tenga los datos necesarios, el equipo técnico, en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia correspondiente, deberá realizar la investigación social, la evaluación de la posibilidad de reintegración familiar. Cuando se cuente con toda la información recabada, se procede a contactar a la familia nuclear o familia ampliada mediante llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, entrevistas, etc., todas las que conllevan a comprender la dinámica familiar de la que proviene la niña, niño y adolescente, sobre todo detectando las dificultades y potencialidades existentes dentro de la familia, para que sirva para reevaluar la tipología de la niñez y adolescencia para la posibilidad de una reintegración familiar. Por otro lado, tenemos la identificación y evaluación de la familia ampliada. Posterior a la evaluación preliminar con la familia nuclear, se establecen las posibilidades de una reintegración familiar con la familia ampliada, es decir, con algún miembro de la familia, para evaluar sobre la posibilidad de una reintegración familiar. La suspensión total o parcial, la extinción de la autoridad materna-paterna y el acompañamiento a la vida independiente. En caso de una suspensión parcial de la autoridad materna o paterna, el equipo técnico del centro de acogida deberá evaluar el proceso de recuperación de las capacidades parentales a nivel suficiente para que se pueda brindar a la madre o al padre un servicio apto para su recuperación, acompañando a este proceso a través de las visitas domiciliarias, entrevistas, consejerías, dependiendo las causas que hayan generado para la suspensión parcial de la autoridad de la madre y o el padre, y las medidas asumidas por el Juzgado Público en materia de niñez y adolescencia y los juzgados públicos mixtos, que deberá analizarse la posibilidad de restringir, en caso necesario, las visitas.
Cuando el juzgado público en materia de la niñez y adolescencia, así como los juzgados públicos mixtos, determinen una medida de suspensión total de la autoridad materna y o paterna, no existe la posibilidad de trabajar en un proceso de reintegración familiar, por cuanto esta medida implica la pérdida total de derechos de la madre y el padre y no puede volver a asumir el cuidado de sus hijos, manteniendo únicamente los deberes y obligaciones como la obligación de cumplir con la asistencia familiar en favor de las niñas, niños y adolescentes. De igual manera, en caso de la extinción de autoridad paterna y materna, tendrá el niño, niña y adolescente, tendrá la situación jurídica definida para que pueda optar a la adopción nacional o adopción internacional. En caso en que los adolescentes tengan escasas posibilidades de una reintegración familiar con la familia nuclear o familia ampliada o familia sustituta mediante los institutos jurídicos de la adopción, previa situación jurídica definida, debe trabajarse en un acompañamiento a la vida independiente, proceso que no implicará el distanciamiento definitivo con algún referente familiar, enfocándose a un fortalecimiento de sus capacidades de relacionamiento con su entorno. La elaboración del plan de desarrollo familiar. Si la evaluación de la posibilidad de una reintegración familiar tiene un resultado positivo, se inicia con la familia de origen o familia ampliada un proceso de acercamiento basado en un plan de desarrollo familiar elaborado con la participación de la niña, niño, adolescente y la familia, con el asesoramiento y orientación del equipo técnico del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado. La revisión y aprobación del plan de desarrollo familiar por el juzgado público en materia de niñez y adolescencia o juzgados públicos mixtos. El plan de desarrollo familiar deberá ser presentado en el plazo establecido para el acogimiento circunstancial, es decir, 30 días al juzgado público en materia de niñez y adolescencia o juzgados públicos mixtos, para su oportuna revisión y aprobación. Máximo cada 3 meses, el equipo técnico del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado remitirá al juzgado público en materia de niñez y adolescencia y al juzgado público mixto informes de avance del cumplimiento del plan de desarrollo familiar. El mismo tendrá un plazo de 72 horas para aprobar el plan de desarrollo familiar o su oportuna devolución para modificar, si amerita el caso, el plan de desarrollo familiar, en el cual se pronunciará de forma expresa respecto a las visitas, salidas, etc. En todo caso, el plan de desarrollo familiar, una vez subsanado, deberá ser aprobado por la autoridad judicial dentro del plazo establecido en la normativa. Respecto a las visitas de familiares a las niñas, niños y adolescentes que residen en un centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado. El plan de desarrollo familiar incluirá las visitas de los familiares a las niñas, niños y adolescentes que residen en los centros de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado.
Previamente se escuchará a la niña, niño, adolescente para posteriormente proceder a las salidas del centro, con la finalidad de fortalecer el acercamiento entre la niña, niño, adolescente y la familia de origen, hasta su reintegración familiar. Todas las visitas y salidas de la niña, niño, adolescente del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado deberá estar registrado en el plan de desarrollo familiar. Por otro lado, a solicitud de la instancia técnica departamental, cumpliendo con las competencias y velando el interés superior, podrá realizar esta solicitud fundamentando la misma en un informe técnico propio. Las salidas de las niñas, niños y adolescentes del centro que residen en un centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado. Estas salidas, de igualmente como las visitas, deben estar contempladas en el plan de desarrollo familiar y aprobadas por la autoridad judicial, habiendo escuchado previamente la opinión de la niña, niño, adolescente institucionalizado. En caso de no estar contemplado, deberá reformularse el plan de desarrollo familiar y dicha reformulación será nuevamente aprobada por la autoridad judicial. Estas salidas serán con supervisión y o seguimiento por parte del equipo técnico del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado. La obligatoriedad para las defensorías de la niñez y adolescencia de informar a los familiares donde se encuentran los niños, niñas y adolescentes. Ello se da con la finalidad de precautelar la estabilidad emocional de las niñas, niños y adolescentes y sus vínculos familiares, siendo que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia debe informar a los padres o las familias donde se encuentran acogidos las niñas, niños y adolescentes, salvo que ello sea contrario al interés superior. Asimismo, la reunión de evaluación trimestral de la aplicación del plan de desarrollo familiar, plan de desarrollo individual y plan de acompañamiento a la vida independiente. El equipo técnico del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado, en coordinación con la instancia técnica departamental de política social y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia correspondiente, se reunirá para el monitoreo de los avances y evaluación de los resultados alcanzados en la ejecución del plan de desarrollo familiar, individual y o acompañamiento a la vida independiente en la etapa diagnóstica. También tenemos la aplicación del plan de desarrollo familiar. A partir del diagnóstico, el equipo técnico del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado acompaña a la familia de origen para la elaboración del plan de desarrollo familiar. La misma que es apoyada y acompañada por el equipo técnico del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado mediante las visitas domiciliarias, la orientación ocupacional, el apoyo a un microemprendimiento, entrevistas individuales, grupales, familiares, derivación a centros comunitarios con terapia, escuela de padres, escuela de alcohólicos anónimos, etc. Durante esta primera etapa es fundamental seguir promoviendo la relación entre la niña, niño, adolescente y la familia de origen a través de las visitas de fines de semana,
durante las vacaciones invernales, las vacaciones finales. Si el caso amerita, la relación será impulsada por la mediación de un profesional externo. En caso de que se observe un efecto negativo en la niña adolescente por la existencia de las visitas o salidas, se debe reevaluar y reformular el plan de desarrollo familiar, solicitando a través de las instancias técnicas departamentales de política social al juzgado público en materia de niñez y adolescencia o al juzgado público mixto la suspensión de las visitas de la familia o la interrupción de las salidas. Si la existencia de una adaptación de la niña adolescente a la dinámica familiar actual deja a un lado la evolución de la familia, se procede a impulsar un proceso de reintegración familiar en el juzgado público en materia de niñez y adolescencia o juzgado público mixto competente. El contenido del plan de desarrollo familiar se da con la orientación y seguimiento del equipo técnico del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado en función a los objetivos del plan de desarrollo familiar. Se establece con el apoyo, utilizando y buscando los recursos necesarios tendientes a la disminución de factores de riesgo al fortalecimiento de los factores protectores, concretando el compromiso de la familia frente a sus procesos. Es importante vincular a las familias de origen o familia ampliada con otros servicios que el sistema de protección puede ofrecer en las escuelas, etc. El trámite de reintegración familiar se da en cumplimiento al artículo 57 del Decreto Supremo número 2377 para todos los niños, niñas y adolescentes quienes se encuentran acogidos en centros de acogida y deben contar con informes biopsicosociales actualizados que permitan recomendar al juzgado público en materia de niñez y adolescencia o juzgados públicos mixtos el mejor mecanismo de restitución del derecho a vivir en familia. Con toda la documentación, el juzgado público mixto en materia de niñez y adolescencia y juzgado público mixto, en el plazo de 72 horas, deberá señalar audiencia de evaluación de la medida dentro del plazo máximo de 10 días, convocando a dicha audiencia a la instancia técnica departamental de política social, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a los profesionales del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado y a la familia nuclear o ampliada. Antes de la audiencia se dispondrá que el equipo técnico del juzgado público en materia de niñez y adolescencia o juzgados públicos mixtos amplíen, homologuen o complementen el informe. En caso de no contar con equipo técnico, deberán recurrir a la instancia técnica departamental de política social o Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En caso de impedimento justificado a la audiencia de la familia de origen o familia ampliada que solicita la reintegración familiar, por única vez será reprogramada la audiencia dentro del plazo de 3 días. De no justificarse la inasistencia de la familia nuclear o ampliada, se dispondrá que el equipo técnico del centro de acogida continúe trabajando por un periodo de 3 meses. En la audiencia se dará lectura a los informes presentados, se escuchará a las partes
en este caso a la instancia técnica departamental de política social, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y también se escuchará la opinión de la niña, niño, adolescente de manera reservada y posteriormente se emitirá la resolución correspondiente a la solicitud de la reintegración familiar, el mismo que será susceptible de apelación en el plazo de 3 días computables a partir de la notificación en audiencia con la resolución. En caso de que se disponga la reintegración familiar, el juzgado público en materia de niñez y adolescencia o juzgados públicos mixtos podrán disponer una medida cautelar de guarda o tutela provisional, debiendo formalizar la demanda en el plazo de 30 días. El proceso de reintegración familiar no limitará a la familia ampliada que posteriormente pueda constituirse a futuro como una familia sustituta a través de los institutos jurídicos de la guarda, la tutela o la adopción nacional. Finalmente tenemos la etapa de seguimiento post-reintegración familiar. Una vez que la niña, niño y adolescente ha sido reintegrado con su familia de origen o familia ampliada, el equipo técnico del centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado debe realizar el seguimiento de la reintegración familiar a través de las visitas domiciliarias, la entrevista con la familia, con los vecinos, con la niña, niño, adolescente, en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Según el caso correspondiente, el juzgado público en materia de niñez y adolescencia y los juzgados públicos mixtos, en su resolución de reintegración familiar, podrán conminar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la jurisdicción del nuevo domicilio de la niña, niña, adolescente reintegrado que realice el seguimiento de manera directa. En dicho caso, el equipo técnico del centro de acogida remitirá el último informe actualizado biopsicosocial de la niña, niño, adolescente y el último plan de desarrollo familiar. El plan de desarrollo familiar debe ser actualizado para definir las necesidades de la familia, ofreciendo el acompañamiento familiar requerido si fuere necesario y el apoyo ambulatorio o derivación a servicios comunitarios. El equipo técnico del centro de acogida deberá documentar la información recabada en este proceso para la elaboración de los informes semestrales durante el periodo de 2 años. Y dichos informes deberán ser presentados al juzgado público en materia de niñez y adolescencia y juzgados públicos mixtos en provincias. Con lo que se agradece la participación de todos los integrantes.